Tiempo de presentar inmediatamente a nuestro primer invitado y como lo dijimos recién nada más, se trata del doctor Juan Manuel Urtubey. ¿Qué tal, doctor? Buenas noches, bienvenido. Gracias por estar acá. Gracias por la invitación, Bueno, feliz de que hayamos podido coincidir. Así es, ¿no? Bueno, y para descontracturar un poco, ¿qué diferencia tiene la actividad, la exposición de la actividad política a esto que usted hace, que es acompañar a un artista como es Isabel Macedo, que hoy está en todas las tablas, digamos, de los canales de televisión y muy taquillada su serie? ¿Cómo es eso? Bueno, primero que nada, feliz, ¿no? Contento de que haya podido volver a ser. Es una cosa que no pasa con mucha frecuencia, que alguien vuelve con un mismo personaje 20 años después, como para mostrar qué pasó con ese personaje 20 años después. Un éxito total en lo artístico, en lo comercial, pero digo, es súper interesante porque en definitiva es la posibilidad de una familia en donde los dos nos realizamos en las cosas que nos da pasión, vocación y demás. Ella me acompañó muchísimo y me acompaña mucho. Obviamente, cuando, por ejemplo, el año pasado hubo que ir a grabar a Montevideo, Uruguay, la serie que ahora está saliendo acá en Argentina, bueno, en las plataformas en el mundo, se grabó en Uruguay. Nos tuvimos que ir a vivir ahí, vivimos medio año ahí, fue una lindísima experiencia, pero bueno, obviamente yo iba y venía por mi trabajo y demás. Así que yo estoy realmente pero muy feliz de poder acompañarla. ¿Y de qué difiere la exposición de un artista con la exposición de un político? Es totalmente diferente, son dos mundos distintos, no tienen nada que ver porque esencialmente el artista y puntualmente el caso de Isabel y aquellos que son parte de la familia de los argentinos con cada uno de los personajes que viene haciendo hace décadas, hace 30 y pico de años. La política es distinto, ¿por qué? Porque si bien nosotros, bueno, particularmente en Salta, yo he tenido muchísimas posibilidades de interactuar con la gente, a nivel nacional hay una distancia gigantesca y hay una frustración de la gente tan grande con la política porque las cosas han salido muy mal. O sea, si hoy estamos como estamos, es porque el sistema político no ha funcionado como debía funcionar. Entonces, frente a esa insatisfacción, hay una brutal crisis de representación. Yo soy un agradecido al pueblo de Salta porque siempre reconoce lo que hicimos. Hicimos muchísimo, faltó muchísimo más de lo que hicimos, sin lugar a dudas, pero siempre en alguna medida se valoró el compromiso, la dedicación y demás. La Argentina tiene un problema serio de representación y yo creo que el tiempo que vivimos y el que vamos a vivir obliga a aquellos que tenemos algún nivel de conciencia cívica, de una especie de obligación, hay un imperativo ético que nosotros tenemos que construir una sociedad basada en la solidaridad. O sea, la ruptura de la representación trajo como consecuencia lo que hoy vivimos, una lógica individualista en donde cada uno se salva como puede, y eso lamentablemente hace que a muchos argentinos le esté yendo muy mal, ¿no? Y eso se nota obviamente en la política. Doctor, la política también impuso a nivel nacional el tema de blanqueos de capitales y trae aparejado al último, cuando se reglamenta y sale aprobada, que se incluye la asociación tributaria ilícita como una forma de blanqueo. Hace algunos días nada más en nuestra provincia un empresario, Matías Huergo, fue beneficiado con esto y fue y pagó a la AFIP 70 millones de pesos, más todos los dineros que se habrán llevado él y todos los funcionarios que lo acompañaban. ¿Qué opinión tiene al respecto sobre esto? Lamentablemente, cuando se sancionó la ley, algunos dijimos eso. Yo fui uno de los que planteó la inconveniencia de esa ley, entre otras cosas por eso. Bueno, hoy estamos viviendo las consecuencias. ¿Por qué? Porque en definitiva, cuando vos impulsás normas desapegado de cualquier análisis y evaluación de las consecuencias, te pasan estas cosas. Entonces, el problema no está en la justicia, el problema no está en que un imputado aproveche la ley en su favor, porque si la ley está, la tienen que aprovechar. Yo soy abogado y obviamente aconsejaría eso porque es lo que tenés que hacer, para eso está la ley. El problema
es cuando en este caso puntual, inclusive en la República Argentina, el decreto reglamentario fue un poco más allá de lo que la propia norma planteaba. Resultado, es algo que se va a terminar discutiendo como ya se está discutiendo. Doctor, la semana pasada estuvo acá en nuestro programa la diputada Patricia Ucena del departamento de Orán y planteaba algo que quedó pendiente del Fondo de Reparación Histórica y era nada más y nada menos que no se había hecho la planta depuradora de líquidos cloacales y la planta potabilizadora de agua, y que la justicia dirime con aquel que se hizo responsable de esa obra esta cuestión. Sin embargo, los vecinos quedaron sin esa obra. Sí, es cierto eso. De las 175 obras que estaban planteadas, solo 6 obras no se hicieron. De 175, solo 6 obras no se hicieron. Algunas, como en ese caso, es porque hubo problemas en términos dominiales, hubo problemas en términos de algunos estándares ambientales que no se le aprobaron obviamente a la empresa porque no correspondían, y también, por cierto, en la medida en que fue pasando el tiempo, también un problema de dinero, porque recordemos que cuando se tomó el crédito para el Fondo de Reparación Histórica, finalmente, digamos, se tomó mucho dinero menos del que se había pedido la autorización. ¿Por qué? Porque se quería cobrar demasiado interés. Entonces, en vez de tomar el monto previsto, se tomó prácticamente un 15% menos de los fondos que se había pedido. Entonces, naturalmente, alcanzó para hacer menos de lo que se podía hacer. ¿Usted recuerda cuáles serían esas 6 obras pendientes? Esencialmente estamos hablando de esas. Había una obra que después la terminó, bueno, que se demoró y se terminó haciendo, por ejemplo, es la obra, no sé si vos has recorrido la provincia, que había frente a la plaza en Tartagal, en donde se terminó haciendo el museo, que lo hicimos, en realidad estaba casi terminado, y el centro de interpretación, obviamente de la cultura originaria y demás, porque ahí había un restaurante con un ocupa que no se quería ir. Entonces hubo que ir a la justicia, hubo todo un proceso largo, y después hubo otras obras. Recordemos que esa fue una iniciativa muy interesante porque fue muy participativa. No solo participaba el Poder Ejecutivo Provincial, sino también todos los intendentes y los legisladores. Y entonces están en las actas cada uno de los legisladores, inclusive en ese departamento y demás, fueron priorizando, dijeron, bueno, hagamos primero esta obra, después esta otra, qué sé yo, y entonces, claro, obviamente que como todo pasa en la vida, como te decía, se hicieron más de 166 obras y después se terminaron las otras, faltaron 6 solamente, como te decía, las 3 que se terminaron luego de mi gestión. Pero el problema, ¿cuál es? Hay que hacer 500 más, porque no alcanza con eso. O sea, ahí hay, y va a seguir habiendo, fíjate, el ritmo de inversión pública y de obra pública que ha habido en la provincia durante los 12 años de mi gestión, que es inédito en la historia de Salta, y sin embargo, está bien, podés modificar algo. Bueno, ahora lamentablemente ya de hace varios años en la Argentina no se hace obras, entonces obviamente ya no se hace vivienda, ya no se construye hospitales, no se construye escuelas, no se hace nada. ¿Por qué? Porque la Argentina entró en una barranca abajo. Y ahí es donde, más allá de la buena voluntad que tenga el gobernador de turno, quien está ahora, o en mi caso, o quien estuvo antes, las políticas económicas en la Argentina se diseñan a nivel nacional, porque desde las provincias vos no tenés herramienta de política económica. No manejás la política tributaria general, porque eso lo maneja la nación. ¿Con eso estamos condenados para siempre? Salvo que logremos incidir en la toma de decisiones nacionales. La experiencia que me demuestra, más allá de que... ¿Y por qué hay provincias que tienen otro ritmo? A ver, Jujuy, mire lo que ha crecido en los últimos años si nos comparamos con ellos, digamos. Pero particularmente ha tenido un desarrollo importante en turismo que se tomó obviamente del gran desarrollo que tenemos nosotros. Salta es la referencia de turismo en la Argentina, no solo en el norte. O sea, ¿seguimos siendo, doctor? Sí, porque Salta va mucho más allá de las personas. Es cierto que hicimos un laburo gigantesco de promoción, de concientización, de infraestructura y demás, pero lo que realmente enamora de Salta
es nuestra cultura, son nuestros paisajes, es nuestra gente, no son las políticas públicas que hacemos de los gobiernos. Por eso digo, vos podés hacer Pero cosas... ahora vemos como que Jujuy nos hubiera pasado una aplanadora en materia de turismo. En buena hora, porque eso es lo que yo siempre hablaba con mis amigos de Jujuy, el gobernador y los funcionarios de Jujuy. Cuando nosotros, ¿te acordás que siempre hubo como esas rencillas absurdas? ¿Sabes por qué? Porque el que viene a Salta... Y usted tiene mujer de Jujuy, claro, imagínese. El que viene a Salta va a Jujuy. El que viene a Jujuy viene a Salta. O sea, sinceramente, es una antigüedad nuestro planteo de rivalidad que funciona porque es parte del folclore, vamos a ser honestos. Bueno, ¿no? pero volviendo al quid de la cuestión, si nosotros nos quedamos atados a gobiernos nacionales, nunca nos fue bien. Pero ¿sabes qué pasa? Siempre... Cuando estaba Juan Carlos Romero, se llevaba mal con el gobierno nacional. Usted al comienzo se llevaba bien, después no se llevaba tan bien. Ahora el gobernador, que no comulgaba con el gobierno nacional, ahora hace algunos acuerdos, pero convengamos que nunca tenemos la bandera blanca para avanzar. Estoy de acuerdo, pero hay algo que es inclusive más grave que eso. Las políticas públicas nacionales no nos contienen, no solo a los salteños, a los del interior y a los norteños. O sea, no importa si vos sos del mismo signo partidario o no, hay que cambiar la agenda nacional en la Argentina. Si no, vamos a una agenda de desarrollo que tenga que ver con un verdadero federalismo de concertación. Estamos perdidos. La Argentina ha ido concentrando literalmente desde el, recuerdo como último gobierno con fuerte impronta federal, el de Néstor Kirchner, por ejemplo, que hubo un fuerte desarrollo ahí, y luego se fue apagando como una vela con los distintos gobiernos. Ya el de Macri y el de Alberto Fernández ya fueron un desastre en ese sentido, en el sentido en que todo era Buenos Aires y no había más nada que Buenos Aires. Bueno, lamentablemente muchos pensaron que, bueno, un cambio podía venir bien en eso. Bueno, lamentablemente el cambio que estamos viendo es más centralista que antes. ¿Por qué? Porque son gente que no conoce la Argentina. A uno le parece mentira, pero a mí me pasa por mi trabajo, no solo en la política, en lo profesional, o en lo productivo, en lo comercial, que estoy mucho entre Salta, Buenos Aires, distintas provincias de Argentina. Y te das cuenta que mucha gente que están tomando decisiones por la Argentina no conocen la Argentina. Entonces, nadie ama lo que no conoce. La Argentina necesita políticas de desarrollo federal. O sea, que en el noroeste argentino haya solo el 4% de las empresas radicadas en el país, te habla de un país profundamente inequitativo. ¿Es culpa de los gobernadores de Santiago del Estero, Catamarca, Tucumán, Salta y Jujuy? No. Es culpa de que no hay políticas de desarrollo. Bueno, pero también regional. debiéramos nosotros como provincia, para eso estimo que hay personas que se postulan para cargos para llevar adelante, también hacer políticas de desarrollo. Si nosotros seguimos, pero todos los que son candidatos, todos los que son gobernantes, siempre dicen hay que desarrollar cuando están afuera. Pero adentro, doctor, bueno, ¿cómo se hace? Desde la provincia hice todo lo que pude y para que nos demos una idea, y eso es público, lo reconoce todo el mundo, fue la época de mayor expansión y desarrollo del interior de la provincia, porque nosotros también nos quejamos del centralismo y tampoco porteño. Somos federalistas y acá. Bastante parecido. Nos sentemos a ver cuál fue el nivel de inversión. De las 20.000 casas que yo hice, la mayoría fue en el interior. Usted hizo la descentralización social. No solo la social. Cuando yo llegué al gobierno, solamente el 13,5% del presupuesto lo administraban los municipios, todo el resto de la provincia. Cuando yo me fui era el 24% que administraban los municipios. Eso significa mayor capilaridad en la posibilidad de dar respuestas. De los 9 hospitales nuevos que hicimos, solamente uno fue en la capital, que fue el Papa Francisco. Todo el resto fueron en el interior y no fue reemplazar un edificio, fue un hospital nuevo, con médicos nuevos, con todo nuevo, algo que no existía. Cuando metimos más de 200 escuelas, solamente se hicieron acá el 25% de las obras, el resto fueron en el interior. Entonces digo, eso no solo hay que decirlo, hay que predicarlo, pero digo, con eso alcanza, yo lo pongo de ejemplo, no para decir, mirá todo lo que hicimos, no, es para poner el ejemplo de que aún haciendo todo eso no alcanza. ¿Por qué? Porque si no tenés políticas de desarrollo federal, y esas políticas son manejo aduanero, manejo de política tributaria, sistema de retenciones,
todas las restricciones y todos los esquemas que tenés vos de incentivo a la actividad económica en la zona metropolitana está en Buenos Aires. Acá en la Argentina, en el resto de la Argentina no hay. Entonces, esas son cosas que son parte de un plan económico. La Argentina necesita tener un plan económico fuertemente desarrollista. ¿Necesitamos un economista de gobernador? No, necesitamos que la agenda, porque ya probamos de tener en la Argentina, hoy lamentablemente, lo que manda es la especulación financiera, vamos a ser honestos, no hay actividad productiva que tenga rentabilidad, más allá de la agenda primaria, la producción primaria. O sea, estamos con una agenda parecida a la de 1920. Pasaron 105 años en la Argentina. Doctor, usted hace rato, al comienzo de la entrevista, decía, hicimos todo mal en la política, por eso estamos como estamos, ¿no? Sí. Y traigo a correlato lo que está pasando en Salta, donde el narcotráfico se mete en la política. Y la pregunta, indudablemente esto pasó en el norte de la provincia, y la pregunta viene a colación de decirle, ¿usted qué cree que debieran hacer los partidos políticos para seleccionar con mejor tino sus candidatos y que no baste solamente quien pone plata ante la situación económica o aquel que es más conocido? Mira, lo primero que hay que hacer, y creo que se está haciendo ahora y está bien, es hay que ser inflexible. Frente a cualquier situación hay que ser inflexible, porque nosotros no podemos transar con ese tipo de prácticas. ¿Usted dónde cree que Segundo, se está haciendo inflexible en eso? No, creo que hay que ser cuando hay, por ejemplo, hubo un intendente sospechado, rápidamente el intervino en el municipio, está bien, eso está bien hecho, o sea, hay que hacerlo. ¿El problema cuál es? Necesitamos primero seguir fortaleciendo todo lo que nosotros planteamos en la provincia en términos de el fuero especializado en el tema de microtráfico, la fuerte presencia... Pero el foro especializado de microtráfico llenó las cárceles provinciales. Correcto, de presos. pero bueno, esa es la parte que vos podés hacer. No tenemos un sistema pero ¿sabés cuál es el problema? Pero el problema es que lo que faltan, volvemos a lo que hablamos recién, son políticas federales. Porque la frontera y el narcotráfico, por más buena voluntad que vos tengas de la provincia, no tenés ni competencia, ni facultades, ni capacidad operativa para hacerlo. No lo podés hacer. Entonces, la policía provincial y los jueces provinciales no pueden cuidar la frontera porque no les corresponde hacerlo, porque estarían violando las leyes si lo hacen, y no les corresponde el combate al narcotráfico, no al menudeo, sino al narcotráfico global. Entonces, para eso se necesita presencia del Estado. Y lo que pasa en la Argentina hoy, nosotros en Salta sufrimos las consecuencias de ser una provincia argentina en donde el Estado se retira y cuando vos te retirás de algún lugar, ese lugar alguien lo ocupa. Y ese es el problema que tenemos en la Argentina. Y no solo es un tema represivo. Yo he estudiado cuando trabajamos mucho en lo que fue el Escudo Norte acá en la provincia y demás, no solo hay políticas represivas en términos de control policial, obviamente de la justicia federal, sino también debe haber políticas de incentivo, actividad productiva alternativa para que la gente tenga otra forma de sustento que no sea terminar siendo funcionales al narcotráfico. Eso es un enorme plexo de políticas públicas que lamentablemente, vuelvo a decirlo, por más buena voluntad que tengan los gobiernos provinciales, no lo van a resolver. ¿Y cómo se tamiza dentro de la política para que el narcotráfico no ingresa en las listas, por ejemplo? El primer método... No le quiero hacer referencia, sí, pero el intendente iba en una lista que era de su línea, que nada tiene que ver que haya sido de su línea. De mi línea no era, no lo conozco, Pino Paspó se lo llevaba. No, por eso, pero yo ya no estaba en el gobierno, ya me había por ido, eso. No tiene nada que ver con nada. Digo, me hago cargo de todo, mientras yo estuve me hago cargo, conduje el partido, hice todo lo que sea. Cuando yo terminó la función pública, terminé inclusive la tarea política, renuncié a la presidencia del partido porque toda la vida me cansé de escuchar a la gente que dice se quedan atornillados para siempre, nunca se van. Yo me fui de verdad, no dejé a nadie en mi lugar, no busqué meterme en ningún lado, nada. ¿Tiene ganas de volver, doctor? Yo hago política, pero no tengo muchas ganas de estar en la función pública, porque creo que si nosotros no logramos hacer eso que te estoy diciendo, porque por mi experiencia, fui diputado provincial, fui diputado nacional, fui gobernador, y que entiendo que si no torcemos el destino a nivel nacional, no solo la Argentina no tiene destino, sino nuestras provincias van a seguir teniendo problemas. Entonces,
¿qué estoy haciendo? Estoy caminando gran parte de la Argentina, lo hago permanentemente y también hablando con muchos salteños en la medida en que puedo, de que entre todos construyamos un federalismo de concertación. Esto que está pasando en la Argentina hoy, de la mano del nuevo gobierno... Usted ya lo intentó y estuvo en una mesa y no se pudo. No fue mal. ¿Usted Bueno, cree hay que aprender, puede? yo creo que hay que intentarlo. O sea, yo lo intenté. No es que yo digo, hay que hacer tal cosa. Yo lo intenté y me quedé más solo que Adán el Día de la Madre, todo el mundo, cada uno se fue para su lado. Bueno, ¿el resultado cuál fue? A la Argentina le fue bastante mal. Yo no voy a decir yo tenía razón, porque sería un ególatra que no me bancaría ni a mí mismo. Pero hay un dato de la realidad. El camino que tomamos salió mal. Yo no lo tomé, yo era opositor, pero no importa. El camino tomado fracasó. Bueno, la respuesta frente a ese fracaso es esto que hoy estamos viviendo, que a mi juicio no nos va a hacer bien a los argentinos. No nos está haciendo bien ahora y no nos va a hacer bien a los argentinos. Es mi opinión personal. Ahora bien, creo que todos los que pensamos parecido tenemos que ofrecer una alternativa sustentable a futuro. Porque si lo único que decimos esto está mal, entonces no sirve. Entonces yo, pero para hacer eso política, tiene que haber grandeza mal, de la dirigencia, doctor, y usted no ya hay, vio que no hay grandeza no hay. de Bueno, la dirigencia. hay que insistir, porque ¿sabes qué? La otra cosa es darse por vencido. Yo no me voy a dar por vencido ni a un vencido. Yo voy a pelear y a pelear y a pelear. Ahora bien, lo hago desde la militancia, lo hago desde mi pasión por la política, pero no quiero meterme y atornillarme en cargo público porque si no voy a poder cambiar la realidad, ¿para qué me quiero meter si no me va a ir bien? Doctor, usted fue el impulsor en la provincia del voto electrónico, sin embargo en las elecciones nacionales va a haber boleta papel. ¿Qué opina de estos dos sistemas que obviamente se van a contraponer una vez más en la provincia con un sistema de voto electrónico que el gobernador ya dijo que ese va a ser el que va a seguir por más de los cuestionamientos económicos que pudieran haber? Primera aclaración, no es voto electrónico, es boleta única electrónica, son dos enormes distancias, porque cuando hablamos de voto electrónico hablamos de un sistema digital en donde ahí está receptada la toma de decisiones. En la Argentina, en Salta particularmente, la gente elige a partir de la boleta. Imprime una boleta, o sea, el sistema electoral provincial es una impresora de boleta en donde cada uno imprime su boleta. Naturalmente el mundo va a ir hacia lo digital. El mundo, porque todos vamos viendo que todos estamos yendo hacia lo digital. Entonces, es un gran avance que en la Argentina... Dentro de poco va a venir un robot y nos va a meter el voto. Mirá, ¿sabes qué pasa? Yo creo que va a llegar un momento en donde vos vas a votar desde tu celular. Porque es natural que eso va a suceder algún día, no sé cuándo, algún día va a pasar. Pero digo, más allá, es una cuestión instrumental. Si utilizás la impresora para imprimir tu voto o vas al sistema de boleta única de papel, que la conozco, porque la he visto, cuando reformamos el sistema en la provincia, vimos en algunos otros lugares el uso. No es la panacea, ¿eh? Cuando vayamos a votar y nos encontramos una papeleta gigantesca con un montón de, con lapicera para ir marcando cada uno, las impugnaciones, las tallas. Es otro mundo distinto, pero bueno, pero ¿sabes qué? Es mejor que lo que teníamos antes. Es una evolución. Que me hubiese gustado que vayamos a un sistema de boleta única electrónica, como hubo media sanción, ¿te acordás de eso a nivel nacional? Hubiese sido buenísimo. Bueno, no se logró, no importa. Esto es un avance respecto de lo que era antes del nivel nacional, de lo que es hasta hoy el sistema nacional, en donde si vos no tenés un enorme aparato de fiscales y qué sé yo, olvídate que tu voto esté en el cuarto oscuro, olvídate que alguien te cuente la boleta, olvídate de todo. Bueno, eso se termina, es un gran avance para Argentina. Yo he aplaudido y he apoyado y he impulsado esta boleta única de papel. Repito, me hubiese gustado que sea electrónica, bueno, hay todavía prejuicio porque es una cuestión cultural. Va a ser aprender. Claro, vamos a tener que aprender, pero por eso digo, está bueno, es un avance importante y los salteños ya aprendimos a ser más dueños de nuestro voto. A nivel nacional todavía siguen con el viejo modelo que había en Salta hasta el año 2007, 2009. Entonces, falta mucho todavía. Usted ya se tiene que ir, pero aprovecho un ratito más. Doctor, usted hace rato había dicho que no le gusta perpetuarse en los cargos. Yo no lo escuché, pero alguna vez alguien dijo, o quiero que me lo diga, ¿usted sostiene que el gobernador Gustavo Sáenz se puede presentar a un nuevo mandato? Técnicamente sí.
habrá que preguntarle a él si tiene voluntad o no. No, él no viene al programa, él va a los programas nacionales, acá no viene, así que por eso voy recurriendo a otros actores. No, técnicamente, digamos, si quiere ser candidato le corresponde perfectamente. ¿Por qué? Porque la reforma constitucional que se planteó es una reforma constitucional que no tiene efecto retroactivo. O sea, vos no podés modificar las leyes con efecto retroactivo. Entonces, naturalmente, pero eso sí, después hay que preguntarle a él si tiene voluntad o no de ser candidato, un tema de él, pero que puede serlo perfectamente. ¿Y usted no le gustaría ser senador nacional? No tengo vocación de ser candidato, de ocupar, como te digo, cargos públicos. Sí quiero laburar para ayudar a construir un frente lo más amplio, abierto y plural posible. ¿Sabes por qué? ¿Y a quién se le ocurre en ese frente de hoy, de una mesa chica que seguramente usted ya estará juntándose con actores importantes nacionales? Yo quiero que la mayor cantidad de gente que pensemos parecido. ¿Qué me pasó a mí? Yo milito de los 14 años. Nosotros somos de una generación que no luchó por casi ninguno de los derechos sociales que existen en la Argentina, desde los derechos cívicos básicos de la democracia hasta todas las conquistas sociales, porque esas se hicieron en el siglo pasado, no las hicimos nosotros, esto es la verdad, por una cuestión de edad. Ahora bien, este gobierno actual puso en tela de juicio todo eso en la Argentina. Entonces, es súper estimulante. Ahora en la Argentina vamos a tener derechos sociales si nuestra generación pelea por esos derechos sociales. Si no, no tenemos nada. Entonces, y eso significa, lo decías en la entrada, educación pública de excelencia, salud pública de excelencia, movilidad social ascendente, un Estado que genere, que movilice la actividad económica, sobre todo en la pequeña y la mediana empresa. O sea, que hayan hecho las cosas mal algunos o varios gobiernos en la Argentina no quiere decir que tengas que romper todo porque ellos lo hicieron mal, no, lo hagamos bien. Entonces, ¿cuál es mi objetivo? Colaborar en la construcción de eso grande, abierto y plural. Si yo te digo, quiero colaborar en la construcción de algo grande, abierto, plural, qué sé yo, pero quiero ser candidato, es totalmente contradictorio. Yo lo que quiero es que vaya el mejor, no importa, en la medida en que nosotros podamos lograr. Yo, como te decía, soy inagradecido, he ocupado de forma electiva todos los cargos para los cuales me he postulado, que gané en todas las elecciones. Ahora bien, soy inagradecido al pueblo de Salta. La pregunta es, ¿para qué quiero tener cargos si a la gente le va como le va? Para terminar, ¿cuál es el destino de este país con el gobierno que hoy tenemos? Lamentablemente es un castigo a una de las premisas centrales de organización social en la Argentina, que fue la solidaridad. La Argentina se construyó desde la solidaridad y no es un patrimonio del peronismo, porque empezó antes del peronismo. Nosotros después, cuando vino Perón, lo institucionalizó a través de todos los derechos sociales y demás. Pero es una lucha que viene de hace mucho tiempo y tiene que ver con la Argentina del inmigrante, la Argentina de la construcción de la clase media, la Argentina que fue para adelante. Eso se está rompiendo. De la clase trabajadora, doctor. Claro, hoy no tenemos generaciones de gente que no trabaja. Eso, en definitiva, hoy está condenado a desaparecer en términos de movilidad social. O sea, la clase media que se construyó y que evidenció la gran diferencia de la Argentina con los otros países de América Latina, es lo que hoy está seriamente amenazada. Y es lo que nosotros tenemos que, no porque en definitiva lo hagamos en defensa propia, todos aquellos que nos autoconsideramos clase media, esencialmente porque es la única manera de vivir en una sociedad en donde la solidaridad sea el nexo entre los argentinos. Pretender esa batalla cultural que plantea el gobierno, de llevarnos a la cultura anglosajona de la competencia desde el individualismo total y absoluto, y el que le vaya bien, bien, y el otro mala suerte, no tiene nada que ver con nuestra cultura. Se da de patadas con nuestra cultura. Doctor Juan Manuel Urtubey, muchísimas gracias por su tiempo. Muchas gracias a vos, encantado de estar aquí. Como siempre, un placer. Hacemos una pausa, ya volvemos.